Bendecido domingo para todos. Vamos a compartir el Evangelio del día de hoy. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio tomado según San Mateo, capítulo 16, del 13 al 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por estas santas palabras el Señor borre todos nuestros pecados. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él nos ayude a entender su palabra. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Vamos a meditar el Evangelio del día de hoy. Es interesante esta escena en la que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué comentarios han escuchado? Y los discípulos dan varias respuestas. Pero luego Jesús les pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y Simón Pedro va a decir: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito. Y acierta. Y Jesús lo felicita. ¿Cuál sería la tarea en este domingo? Reflexionar en mi vida quién es Jesús. Si es un Jesús que conozco de la historia pero que quedó en el pasado, o es un Jesús que gobierna mi vida, es un Jesús que está presente, es un Jesús que me da vida eterna. Creo que esa sería la tarea de hoy, preguntarme quién es Jesús en mi vida. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Lo tengo presente? Quiero compartir 10 ideas que me pueden ayudar a responder esta pregunta. Primero, Jesús es el pobre que enriqueció a todos. Nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Nació pobre. Durante toda su vida no tuvo riquezas, pero con sus enseñanzas, con el amor y con el perdón, nos enseñó cuál es la mayor riqueza que debe tener el hombre en su corazón. Segundo, Jesús nos hizo libres a todos. Nunca se mete en nuestra vida, coloca delante de nosotros el bien y el mal. Por ello, Él nos invita a cumplir con los mandamientos.
Se dice que el que con humildad obedece los mandamientos de Dios, pues busca la vida eterna. Pero el que no obedece los mandamientos, pues le va a ser difícil vivir pues la vida de santidad, la vida de paz, la vida de amor. Se dice que en esta vida hay muchas normas, hay que saberlas vivir, pero especialmente aquellas que agradan a Dios, no las normas que agradan al hombre. Por ello Jesús nos va a hacer libres para que tengamos vida eterna. Tercera idea, Jesús es el hombre humilde que nos enseñó a amar. Desde la cruz, desde su vida, no hay mayor amor que aquel que da la vida por los demás. Creo que es el mayor ejemplo de vida en este mundo terrenal, cuando una persona se da por otra. Cuarta idea, Jesús, el hombre que transformó el mundo, con su humanidad, con su ejemplo, sin títulos, sin riquezas, muestra al Padre. Ejemplo de ello son todos los santos, como ellos descubrieron en un momento de sus vidas que lo más grande era seguir a Jesús. Y muchos santos pues dejaron sus riquezas. Recuerdo un santo de la iglesia muy querido que meditábamos en estos días, San Ignacio de Loyola. Él le llama la atención y sigue a Jesús, deja todo. Por ello transformó la vida de muchos, sigue transformando nuestras vidas. Quinta idea, Jesús, el hombre pacífico que luchó por el débil, por el pobre, por el olvidado, por el excluido de la sociedad, el hombre que veló por los derechos humanos. Por ello va a ser ese hombre pacífico, ese hombre que nos muestra el camino de salvación. Sexta idea, Jesús, el hombre misericordioso, uno de los grandes ejemplos de la humanidad, de perdón, de compasión, de justicia, de amor. Y algo interesante es que él fue un hombre que perdonó a muchos y al final pues no fue perdonado por sus ejecutores. Gran paradoja de la vida, ¿no? El que siempre proclamó eso, el amor y el perdón, no recibió eso de parte del pueblo. Séptima idea, Jesús va a ser el profeta que no fue escuchado por su pueblo. Se recuerda que los profetas eran la voz de Dios. Y él decía, nadie es profeta en su tierra. No sé si hoy en día nosotros pues lo escuchamos. Que no nos pase pues como el pueblo que no lo escuchó teniendo la oportunidad de tenerlo allí cerca, de tener la salvación. Octava idea, Jesús es el hombre que nos enseñó que la vida se vive desde el servicio, desde la entrega, desde el darse a los demás. Ejemplo de ello los santos que gastaron toda su vida por servir al más necesitado. Él dice que el que vive para su egoísmo es un eterno insatisfecho. Por ello va a ser el ejemplo de servicio. En la última cena se ve aquel momento en el que Jesús le dice, todo aquel que quiera ser el primero, que sea el servidor. Novena idea, Jesús el crucificado llamado Rey. Se dice que los reinados de este mundo tienen poder, gobiernan, tienen un ejército, tienen riquezas, mientras que el reinado de Jesús es el reinado del amor, del perdón. Jesús va a reinar desde la cruz, porque se entrega por todos nosotros. Y una décima idea, número 10, Jesús es el muerto que resucitando nos da vida a todos. Queda de nuestra parte el creer en Él, queda de nuestra parte en el seguirlo, en el cada día comprometernos más con Él. Recuerdo hace unos años atrás, me invitaron a una casa y estando allí en un ambiente familiar les preguntaba a uno de ellos esa pregunta, ¿no?, que nos hacemos en el día de hoy. ¿Y para usted quién es Jesús?
y en el momento la persona se sentía como que le estaba haciendo un examen de catecismo. Pero llega un momento en que esta persona se suelta y empieza a decir, pues bueno, para mí Jesús es esto, y va dando una serie de respuestas de acuerdo a la experiencia que tiene con Dios. Y creo que todos somos así, o sea, cada uno tiene una experiencia diferente de Jesús. Luego otro me decía, Jesús es el siervo sufriente, Jesús es el que me ha acompañado en los momentos de dolor, cuando todos me han abandonado. Por ello, hoy domingo, qué bonito que nos hagamos esa pregunta. ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Es un desconocido? ¿Es un hombre conocido? ¿Me lleva en sus manos? ¿Me acompaña? Por ello vamos a respondernos esa pregunta en este domingo. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te guarde. Soy el Padre Carlos Gutiérrez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.